Llega a Duro de Domar el periodista político que mejor nos explica cómo viene la mano. Un GPS periodístico imprescindible para entender a dónde va la Argentina. Un análisis minucioso sobre el aumento de la asignación universal por hijo. Hoy nos marca el camino Mario Weinfeld. Mario, querido, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Lo escuchamos atentamente. Un importante anuncio el de la presidenta ayer. Un anuncio de la presidenta ayer, entre otras cuestiones, pero esta tal vez la más llamativa. Aumentaron las asignaciones familiares, de la cual la asignación familiar, la asignación universal por hijo forma parte, un beneficio creado en el año 2009. Se venía discutiendo de antes, el gobierno era remiso, y algo vamos a decir después de esto, a implantarlo. Se estableció en 2009 y es un beneficio, es un ingreso que se deriva o que es un derecho de determinados chicos, los chicos que pertenecen a hogares cuyo jefe de hogar o está desocupado o es informal y gana el mínimo vital y móvil o un poco menos, y algunos otros casos más, un poco menos rotundos. Sí, no, algunos otros los llamamos monotributistas sociales, las empleadas domésticas. Es un ingreso directo, eran 220 pesos, subió a 270, en promedio, en general, y hay aproximadamente 3.600.000 chicos que son beneficiarios, distribuidos obviamente en toda la geografía argentina. La mayoría de los jefes de hogar son, en verdad, jefas, son mamás. Sí. La mayoría el promedio de hogares, el promedio de chicos por hogar da cerca de 1,9, o sea, es un poco contraintuitivo, porque uno pensaría que son más los pibes de hogares tan humildes, ¿no es cierto? Pibes de 18, pero son dos. Entre 2 y 3 hijos está la mayoría de ese universo. Quiere decir que hay una cantidad importante de hogares que reciben todos los meses por vía bancarización 500 o 540 pesos, digamos, ¿no es cierto?, por 2, u 810 pesos por 3 pibes, con la carga de los padres o del jefe de hogar o de la jefa de hogar de escolarizar, de acreditar y de acreditar algunas prestaciones mínimas de salud, algunas prestaciones de atención médica. El impacto que tuvo esto, 2009, está por cumplir 2 años, números redondos. El impacto que tuvo esto en la economía local, porque ese dinero se vuelca naturalmente al pequeño comercio, al consumo y al pequeño comercio cercano. En la economía doméstica, que digamos, uno imagina y sabe, gente de hogares humildes que sabe que todos los meses, que no es que recibe una guita un día, recibe esa plata mes a mes y que administrándolo bien, inclusive va cubriendo necesidades sucesivas. Esto se estudió, al principio es la comida, es mejorar un poco la comida, luego fueron los útiles escolares. Este año el ministro Silioni contaba que hubo mucho menos demanda de material escolar por parte de en promedio. ¿Por qué? Porque las familias pueden pagarlo y ahí por ahí la familia elige, aún teniendo la prestación obtenida, pues llega a hacerlo por Estado, porque la nena quiere la cartuchera tal o porque quiere tal cosa, y bueno, y puede darse ese gusto. Un tema, intendente del conurbano contaban que creció muchísimo la cantidad de basura, o sea, la cantidad de residuos por a mayor consumo. A mayor consumo. Mayor residuo, eso es una ley. Es una ley, en fin. El impacto es gigantesco y estos son todos los rasgos de una medida notable que acá y allá al gobierno le gusta tener récord, dice, bueno, es la primera latina. ¿Será o no será? Porque eso hay planes en varios países, en Brasil hay uno muy... El Bolsa Escola, el Bolsa Familia en Brasil. El Fomecero, hay cuestiones... Lo que sí con impacto con relación a PBI es el 1.2, sí, y eso, en eso sí... Esa cuenta la mayor. Lo que también puede discutir es cuál es el universo de personas cubiertas, o puede discutir cuánta plata en valores absolutos, en fin, se puede discutir. Eso es un programa de ingresos notable. Y ha causado un impacto enorme y va directamente a donde están las necesidades. Estos son todas las virtudes. ¿Qué cosas podría señalar uno que podría mejorarse dentro, insisto, de algo que ha sido un cambio cualitativo gigantesco? ¿Una ley? Una ley. Claro, ¿por qué? Porque salió por decreto. Claro, ¿por qué salió por decreto? Por necesidad, porque en el momento, en 2009, con la oposición que había ganado la elección, que estaba en una posición muy ofensiva frente al gobierno, digamos, era muy difícil consensuar la norma, se sacó por decreto y se sacó bien. ¿Por qué la ley me parece? Porque consolida el derecho. ¿Y sabes qué haría yo? Sí. Como tema de discusión, yo no soy quien, no soy un legislador. Como ciudadano, claro. Como ciudadano. Algo parecido a lo que se hace con las jubilaciones, o sea, un mecanismo de aumento, fijando plazos y fijando coeficientes. Porque, por ejemplo, la presidenta decidió este aumento, en realidad lo decide todos los años,
Pero lo decidió ahora como lo podía haber decidido el mes pasado y fijó una cifra que es razonable, que tiene que ver con la inflación, que adecua el valor, que adecua el valor adquisitivo, pero lo fijó un poco a su criterio. ¿Por qué no hacerlo? Yo creo que en el próximo periodo legislativo debería hacerse por ley. Recordemos que no era una iniciativa que formaba parte del programa político del peronismo, sino venía del FRENAPO, de la CTA históricamente, y que el kirchnerismo la toma como propia y la lleva adelante, la realiza, que quizás es lo más importante. Claro, no, es más, yo diría más, porque hay una parte que es muy interesante. El kirchnerismo realiza esta después de perder las elecciones en 2009. Sí. Sobre todo viendo la más dura de todas esas derrotas, dentro de la derrota que fue la provincia de Buenos Aires, y una elección que fue enormemente pareja en el propio conurbano bonaerense. Y ahí hubo una primera reacción que fue pública, que es decir, nos traicionaron, tal y cual puntero dijo esto, este intendente no nos acompañó, se nos dieron vuelta. ¿Te acordás que el intendente José de Pasillo dijo, yo voy a salir a cazar traidores? Le fue mal, porque se ve que no pescó mucho. O es de esos que por ahí pesca a los animales, a los peces y después los devuelve vivos, no sé, no pescó muchos. Pero en cualquier caso hubo esa reacción con la cual al kirchnerismo es afecto, y seguramente hubo discusiones, lo que se llama pase de factura y demás. Pero lo que hizo el gobierno ahí, que a mí me parece interesante y que tiene que ver con algo que hablamos siempre, con las elecciones no pensó estas elecciones las perdimos porque 4 punteros se nos dieron vuelta. Perdimos estas elecciones porque la gente no está de acuerdo con nosotros. Perdimos estas elecciones porque en los sectores populares no hay plena conformidad. Una vez un intendente de conurbano a mí, después de esa situación, le dije, ¿cómo puede ser que en tu distrito, en un gobierno kirchnerista casi empataron? Y él me dijo, acá el modelo no llegó. Es decir, y lo que vieron entonces es que la derrota es producto de la insatisfacción social y que la insatisfacción social es demanda. Yo creo que esa es la gran virtud del gobierno en esta etapa y en esta institución. Un pequeño detalle, para implementar la asignación universal hubo que hacer falta para que se recuperen los fondos jubilatorios, digamos, como paso previo. Sin ninguna duda. Y yo creo que también está pendiente que hay algunos sectores de algún universo de chicos y por lo tanto de familias que deberían estar cubiertos, monotributistas sociales, algunos, los informales que en teoría ganan, que supuestamente ganan más que el salario mínimo vital y móvil, debería ampliarse ese universo para que la asignación, sin ser estrictamente universal, porque no lo es, cubra prácticamente vía asignación familiar común o vía asignación universal, estén cubiertos todos los hijos de trabajadores de la Argentina. No se está tan lejos, pero si se discute una ley o se mejora el decreto, se puede llegar realmente a algo muy rotundo. En promedio, igual, creo yo, la mejor política social del kirchnerismo que no tenía en su libreto en 2007. Muchas gracias, Mario. Buen muy interesante.